Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a iniciar un tutorial básico de Microsoft Access 2007. Para ello vamos a entrar al programa haciendo clic en Inicio, Todos los programas, Microsoft Office y Microsoft Office Access 2007. Esperamos a que el programa cargue y se nos muestra la ventana principal de este. Como vamos a iniciar a crear una base de datos, pues la iniciaremos desde cero, creando una base de datos en blanco. Para ello hacemos clic en base de datos en blanco y en la parte inferior derecha nos aparece que le demos un nombre a esa base de datos. En este caso le daremos el nombre de práctica 1 y hacemos clic en crear. Aquí ya tenemos el nombre en la barra de título, como se llama la base de datos, el nombre que le dimos, práctica 1, y a lo que vamos a proceder en este caso es a crear una primera tabla. Esta primera tabla se va a llamar empleados. Antes de crearla, pues quiero decirles que las tablas tienen dos vistas, dos formas de verla. Una que es en la que estamos ubicados ahora, que es la vista de hoja de datos, y tenemos la otra que es vista de diseño. Como vamos a crearle los campos, tenemos que irnos a vista de diseño. Antes de entrar a la vista de diseño, nos pide que le ubiquemos un nombre a esa tabla. Esta tabla se va a llamar empleados y hacemos clic en aceptar. Aquí nos aparece el nombre de los campos que le vamos a dar a esa tabla, los tipos de datos y una descripción. Vamos a hablar un poco de esto conforme lo vayamos necesitando. Antes que todo quiero decirles que cada tabla tiene una llave principal o una clave principal. Por defecto, Access siempre indica que esa clave principal sea un ID, pero nosotros perfectamente podemos cambiarlo. Escribimos el nombre del campo que deseamos y hacemos clic en clave principal, pero en este caso, como necesitamos un ID, lo vamos a dejar así. Vamos a aceptar la sugerencia de Access, solamente le vamos a agregar que sea un ID del empleado. En tipos de datos, algo muy importante, en tipos de datos, pues nosotros de acuerdo al nombre del campo, así mismo va a ser el tipo de datos. Voy a mostrarles un poco los tipos de datos que tenemos. Texto, que es el que acepta nada más texto. Memo también acepta texto. La única diferencia entre estos dos es que Memo tiene más extensión, acepta más cantidad de caracteres. Número, pues es número, fecha y hora. Moneda, autonumérico. Signo es un condicional de signo o lee. Hipervínculo, que sería para correos electrónicos, páginas web. Datos adjuntos sería para agregar archivos de un programa externo como PowerPoint o como Excel, etcétera. Pero aquí nosotros, como lo que necesitamos es un ID del empleado, entonces lo vamos a dejar ahí. Recuerden que un ID del empleado podría ser alfanumérico, de texto y de números a la vez. Entonces nosotros lo vamos a dejar como tipo de dato texto. Este pues sería un tipo de dato o un campo único en la base de datos. Pueden haber 1000 empleados, pero cada empleado tendría un ID diferente al de otro, no se puede repetir. Y pues le vamos a agregar una descripción, que sería la identidad única, identificación única del empleado. Y en las propiedades del campo vamos a pedirle que sean de 4 dígitos nada más. Vamos a pedir que sea un ID muy pequeño. Y aquí donde dice requerido, pues le vamos a dejar que sí sea requerido. Vamos a cambiarlo de esta forma. Y en la permitir longitud 0 vamos a decirle que no. En este caso no aceptaría espacios en blanco, a eso se refiere. Bien, tenemos el primer campo. Vamos a crear un segundo campo que se llamaría primer apellido. Primer apellido. Y este también va a ser de texto y va a ser de 25 caracteres. No creo que haya un apellido más grande. Segundo apellido de igual forma.
va a ser de texto y de 25 caracteres. Otro campo que se llame nombre completo y que sea de texto con 25 caracteres. Y necesitamos un último campo que se llame cargo, que este es muy importante, pues luego vamos a combinar esta celda con las celdas de otra tabla que creemos. Y pues este también va a ser de texto. Solamente déjenme cambiarle a mayúscula. Bien, y vamos a proceder a guardar la tabla con ese nombre y vamos a continuar en otro video tutorial. Vamos a cerrar el programa.